te das cuenta que tu alma escoge los salones de clase que tiene Sin que duda. entrar a Sí. aprender para Sí. construirte y luego, ya construido, hacer algo con esta energía, con esta alma, para afectar pues, la energía y el alma de otros. Sí es cierto que empezó la historia fuerte, ¿sabes? Empezó una historia difícil con intentos de suicidio por parte de mi mamá, hasta que pues Lo le logró. atinó. Le atinó y se quitó la vida. Qué rudo. Qué rudo. Qué rudo, qué rudo. Y mi papi, bueno, queda viudo con 4 hijos. Y así empieza esta ¿Y historia tú chiquitita mía. qué tenías, 1 año? 3 años. O sea, de la cena de Polanco fueron 3 años de viacrucis Sí, para tu señor padre, sí, que bendito sí, sea. sí, sí. Y para mis hermanos mayores que tenían mucho más conciencia que yo. Y en una época en donde la información seguramente era muy básica Sí, y no se sabía tratar a una persona con esas condiciones. correcto. Qué rudo. Entonces sí, estuvo retador, sobre todo para mi pa, ¿no? Para mis hermanos que la recuerdan en sus momentos de depresión, en sus momentos de manía. Tú no tienes esa foto, estabas muy chiquita. Yo tengo recuerdos tal cual como lo dices, como si fueran fotografías. Pero fíjate que más adelante yo, cuando mi hija, Isabela, siempre cuento esta anécdota porque es mucha sincronía. Cuando Isabela cumple 3 años, que era justamente el tiempo que yo tenía, la edad cuando muere mi mamá tenía 33 cuando se suicida. Justo cuando Isabela, mi hija, tiene 3 años y yo tengo 33, no conecto con ella. O sea, no conecto con Isabela, no hay forma. La maternidad, que fue algo que soñé toda mi vida, porque yo quería brindarle a mi bebé lo que no tuve de chiquita y demás, no conectaba. La lealtad de tu alma estaba cabrón. Impresionante. Entonces era como mi niña herida, mi niña abandonada, mi niña que no entendía qué pasaba con la maternidad. ¿Cómo le vas a dar el amor a tu otra niña cuando la fragmentada niña completamente rotísima? y fracturada por dentro? Qué rudo. Y entonces llevo a mi hijita así a terapia y le digo, tenga terapeuta, haga algo con ella porque de veras yo no puedo. Entonces, oye, pero a ver, cuéntame un poquito de ti. Y que la terapeuta te agarró a ti y bueno, te dijo, pues, a ver, señores, ¿y se siente usted? Sí. Que deja a la niña por Fíjese, acá, no, y vamos me a lo dice platicar así, usted y yo. usted sabía que la lechuga cuando está naciendo y cuando no se está dando en las condiciones perfectas, pues empieza a marchitar. Pero no es culpa de la lechuga, hay que revisar con qué agua se está regando, con qué tierra se está regando. Vamos a trabajar con usted. Entonces, desde mis 33 años hasta hoy que tengo 49, mi proceso de trabajo y mi brinco y mi viaje interior no ha parado de estar y de buscar y de encontrar y de seguir buscando. Entonces, sabes, esta montaña gigante que veía ha sido maravilloso como irla recorriendo, ir entendiéndome, ir conectando, ir entendiendo que lo que vemos y estos 5 sentidos que nos hacen creer que esta es la realidad no es así. Y tuve experiencias maravillosas porque yo desde muy chiquita yo percibía la presencia, no sé si decirte que era mi mamá, el ángel de la guarda, el Padre Nuestro cuando lo rezábamos en las noches. O sea, yo sentía todas las noches cuando yo me metía a dormir, yo abría mis cobijas y yo invitaba a esta presencia a acompañarme durante la noche, porque tuve pesadillas durante muchísimos años, pero yo me acuerdo que antes de dormir a mí me daba paz sentir que esta presencia llegaba y me cobijaba, me acompañaba y me protegía. Y así muchas etapas de mi vida he sentido como esta conexión con algo más allá. Es que es muy acá, es algo muy acá, no es más allá, está muy acá, o sea, es muy real. A ver, te brincaste muchísimos años. Porque te brincas, me imagino que toda esta parte de infancia donde tuviste que resolverla como pudiste, y luego de repente corte a pácatelas, la reina de belleza. Y entonces, pues de estar, me imagino que en una sociedad bastante conservadora, en provincia. No, soy de aquí de México. ¿Ah, sí? Sí. Entonces Wikipedia está mintiendo. Te tengo mal preparada. Sí. Ok, perfecto. Pero veo que hiciste tu trabajo y te metiste a Wikipedia. Es más, te traía yo un poco de carne en chilorio. No, no es cierto. Pero entonces, a ver,
llega la etapa en donde, de todas formas, hace ¿cuántos años de esto? ¿20 años, 30 años? Pues era una sociedad bastante conservadora, Sí. un papá que tenía que sacar adelante Sí. a 4, la única niña de la casa, Sí. y pácatelas, pero al reflector, pero a las luces, pero la reina de belleza, pero ganas, pero ¿qué pasó ahí en tu No, vida? bueno, fatal. En primer lugar, pésimamente mal visto por parte de mi familia ¿Cómo? que yo quisiera entrar a un concurso de belleza. O sea, mi Fatal. papá... La respuesta fue fatal. No, ¿cómo crees? O sea, mi papá invirtió en nosotros, en nuestra educación, nos llevó a vivir al extranjero, vivíamos en San Diego, luego me mandó a Suiza, a los mejores internados de Suiza, Para que un salieras año, reina a de aprender belleza. francés, tal, como para que todo esto que yo estoy invirtiendo en ti, me decía, Luzmita, la gente del teatro y del medio son, o sea, raspositas. Y yo, pa, pero ¿cómo raspositas? Sí, o sea, lo veía fatal, que eran mujeres fáciles, llevada por la vida loca, que para obtener papeles y personajes Te y lo ibas a tener que fuera, acostar con tenías que alguien. acostarte con alguien. Lo bueno es que se convirtió en mi marido, el ejecutivo de Televisa del que hablabas al principio. O sea, sí te tuviste que acostar con él, pero te, Y tuve que tener 3 hijas pero te con él. casaste con él. Dijiste, no, pero a mí Exacto. me das la exclusividad, Sí, sí, sí. cada mes No, la exclusividad. De veras muy mal visto. Muy Sí, mal claro. visto en mi casa, en mi familia. Pero No eso había es cuando nadie que ya se después dedicara al medio. de haber sido reina de belleza. No, antes, porque obviamente le pregunté su opinión. Me dijo, mijita, no creo que sea lo adecuado. O sea, yo creo que eres una mujer preparada como para estar en una Esa plataforma así. Ahora, en ese momento también existe una transición y Lupita Jones siempre lo decía. O sea, quería que las mujeres que compitieran sí tuvieran una preparación, una carrera. Sí, recuerdo. Y esa era como algo muy importante Y que también. nada más quisieran la paz del mundo, ¿no? O sea, así Exactamente, que fuera un exactamente, poquito más preparaditos. Sin duda. Entonces, bueno, pues así fue y lo hice. ¿Hay un rompimiento con tu papá ahí? No necesariamente. Yo ya estaba viviendo fuera de mi casa porque no me llevaba con su mujer. Tuve una madrastra muy tajante en la educación que nos dio. Ella fue educada así, o sea, hoy también ya mi historia cambia de que tuve la madrastra maligna de la vida, ¿no? Ella como pudo nos educó a 4 hijos más una de ella, Sol, mi hermana. Entonces, pero sí era una educación muy basada en el miedo, en el grito, en hacerte menos, en neurosis. Oye, entonces 100%. déjame hacer Entonces yo me tantito- voy de mi casa a los 19. Tantita pausa, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de miedos y vamos a hablar de cómo la luz y la sombra y el miedo finalmente viene a construirte. Y tú empezaste diciendo que infancia es destino y estoy de acuerdo contigo, no es tal. O sea, yo creo que las cosas que nos pasan, nos convertimos en cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Y yo fui abandonado de padre, que te lo he platicado muchas veces, y corte a 35 años después de trabajo, de todos los días, y ya sabes, de terapias y de análisis y de lectura, te das cuenta que tu alma escoge los salones de clase que tiene Sin que duda. entrar a aprender para construirte y luego, ya construido, hacer algo con esta energía, con esta alma, para afectar pues, la energía y el alma de otros. Así es. Y me queda claro que pues, tu currícula está muy claro, ¿no? Álmicamente vienes a súfrele, rechazo, una experiencia catártica con tu mamá, luego una experiencia catártica con la mamá de tu hermana, con tu madrastra, y luego no estar tan de acuerdo con tu papá, pero seguir tu instinto, y luego llegas a este matrimonio que tampoco fue, pues vaya, fue fallido, pero fue fallido gacho, o sea, te tenían en una jaula de cristal, en un palacio de cristal, Sí, donde te estabas marchitando. sí. ¡Qué rudo!